No importa muchas veces cómo los demás te paguen, porque la recompensa no viene de los demás, sino viene de arriba. Hola, soy Janio, tengo 20 años, vivo en la ciudad de Puerto Viejo y soy estudiante. No siento que mi infancia haya sido bonita. Me crié en un hogar dominado por el machismo y la violencia, por lo cual empecé a ser un niño muy callado, muy reprimido. Pasaba todo el tiempo triste. En mi hogar, mi mamá era una persona que bebía demasiado. Mi papá también era una persona que le gustaba demasiado el alcohol. Entonces, eso provocaba muchas discusiones y problemas, a tal punto de que en algunas ocasiones, pues mi mamá estuvo también a punto de perder la vida de tantos golpes que mi papá le daba. Tenía el anhelo de poder ayudar a mi mamá. En algunas ocasiones me metí y le decía, papá, pero ya no le golpees, pero obviamente por fuerza me ganaba. Entonces viví y crecí en ese contexto. Al llegar a la adolescencia, recuerdo que me cambiaron a un colegio que era muy popular allá en mi tierra, era muy reconocido. En este colegio empecé a tener amistades muy malas. Me inmiscuí en estos grupos que les gusta el desorden y todo eso. Terminé consumiendo sustancias. También empezaba a cortarme los brazos porque quería calmar el dolor que yo sentía dentro de mí. La adicción es algo progresivo. Llegó un punto en el que empecé a cogerme las cosas de la casa, empecé a robarle a mi mamá, empecé a cogerme la plata que era de la comida, empezaban a doler los huesos, empezaba a tener náusea, fiebre, ansiedad, era una desesperación enorme. Necesitaba tener esa sustancia en mi cuerpo para sentirme bien. Cambié totalmente. Ya no era el niño que solía ser anteriormente, sino que todas mis actitudes empezaron a cambiar. Ya a mis 18 años creo que había pisado 4 a 5 centros de rehabilitación más o menos. En esos lugares lo que más existe es maltrato y en esos lugares sufríamos mucho. En ocasiones no nos daban de comer bien, nos golpeaban todo el tiempo, nos metían electricidad. Nunca funcionaron estos procesos en mí y mi familia dijo, pues bueno, se ve que no va a cambiar, se ve que él va a seguir en la misma vida. Había una parte en el fondo de mí que sí quería cambiar, pero había otra parte que también no me permitía. Me acuerdo que un día mi papá viene y me dice, la verdad es que yo ya no te voy a encerrar, ya no voy a gastar ni un solo centavo en ti. Lo único que yo estoy haciendo en estos momentos es recoger dinero para comprarte la caja el día que tú mueras, porque sé que no vas a cambiar. Hubo un evento que sí me marcó, yo creo que bastante. Teníamos una computadora, yo la computadora me la había llevado por partes. Un día el monitor, el otro día el CPU, el otro día el mouse, nada, se salvó. Y mi papá llega molesto a la casa, llega enfadado. Yo como siempre lo negué, le dije, no, yo no me llevo nada, yo no sé nada. Entonces él se molestó bastante y me acuerdo que me golpeó. Se me vinieron recuerdos de la niñez, de cuando él era una persona muy violenta y me llené de bastante rencor. Yo lo que hice en esos momentos fue sacar un cuchillo que yo tenía escondido y yo quise matar a mi papá. Y mi mamá estaba ahí y me decía, pero ¿qué vas a hacer? Y no, es que yo ya no aguanto, yo llamaron a la policía, me llevaron detenido. Y recuerdo que lo único que decía es, pero no lo vayan a dejar libre, yo quiero que lo lleven a la cárcel, yo no lo quiero a él. Él no es mi hijo, él es un malcriado, él... Bueno, empezó a tratarme de lo peor como siempre lo había hecho. A veces no entendía por qué no podía cambiar, porque había momentos en los que yo reflexionaba tanto y no, yo quiero una nueva vida, yo quiero ser alguien diferente. Pero al mismo tiempo, esas ganas de querer consumir no me permitían. Incluso mi hermanita de 9 años siempre se acercaba y me decía, oye, ñaño, ya no quiero que consumas eso.
Yo la verdad siempre deseaba que ella hubiera tenido una mejor vida, una mejor infancia, porque yo no quería que ella viviera lo que yo había vivido con esto de la violencia, del maltrato, y yo sentía que por mi culpa ella estaba viviendo y creciendo en un ambiente muy triste. Al principio obviamente intentaron ayudarme, pero tarde que temprano se cansaron. Terminé como un vagabundo. Empecé a vivir en la calle, me dedicaba a reciclar, a recoger botellas. Llegué al punto de pararme en una esquina con un cartel en la mano pidiendo que por favor me ayudaran. En esa etapa de mi vida fue en la que terminé durmiendo en una escuela abandonada. Ponía un cartoncito en el piso y el saco era mi cobija, era con lo que yo me arropaba en las noches. Muchas veces me sentaba en esa escuela abandonada, me sentaba y empezaba a reflexionar y decía, y anhelaba tanto regresar en el tiempo y haber cambiado las cosas, y muchas veces decía, ojalá nunca hubieras probado esto. Ya no era como al principio, que todo era la alegría, estar con los panas y qué chévere. Ya no quería vivir, ya no quería saber de mi existencia, ya no quería sufrir, ya no quería llorar, ya no quería estar en las calles. Sentía que la sustancia que yo consumía ya no me daba felicidad. Me encontraba solo, peleando por mi vida. Llegó un punto en el que dije, ya, hasta ahí. Me acuerdo que esa tarde cogí mi ropa, la guardé en una funda, porque no tenía ni maleta. La guardé en una funda y había conocido de un grupo de recuperación en Manta. Entonces ese día le llamé a mi papá y aunque estuviera molesto le dije, bueno, me gustaría que al menos me ayude a ingresar a este lugar, que me ayude comprándome cosas de aseo. Y al final fue así. Él me dijo, ya está bien, es la última vez que te voy a apoyar. Me quedé por varios meses, aproximadamente 7, 8 meses encerrado totalmente, sin salir. Empecé a abrir mi mente en esos momentos, en los encuentros que nosotros teníamos allí mismo. También pude desahogarme bastante y soltar muchas cosas. Empecé a conocerme, lo que yo sentía por dentro. Empecé a indagar muchas cosas acerca de mí. A lo largo de todos estos procesos aprendí cosas súper buenas. Algo que me gusta hacer bastante es, con hilos macramé, empezar a tejer esferos. Entonces eso me ayuda bastante a desestresarme y me gusta también leer porque cuando estaba en estos lugares a veces no teníamos qué hacer. Y empecé a apasionarme por los libros, empezaba a gustarme esto de ver, hay novelas súper chéveres. Cuando salí, mi papá me fue a ver. Ahí ya teníamos una buena relación porque todo ese tiempo en el que estuve en rehabilitación él me iba a visitar. Y él me decía, bueno, te veo que estás bien y espero que sigas así. Y en el momento en el que salgas, quiero que seas alguien, que luches. Entonces, una de las cosas que me ayudó a poder perdonarle es la comprensión. Empecé a tener ese acercamiento, empecé a escucharlo, él me contaba también acerca de su vida. Y allí fue cuando yo entendí por qué él era así. Resulta que él tampoco tuvo una infancia muy bonita. Y es que tú no puedes dar algo que no te dieron. Y a él no le habían dado amor. Había estado tantos meses encerrado. Y lo primero que pensé fue en el estudio. Y me encontré con que había un colegio muy cerca que estaba ofertando educación extraordinaria, que es el colegio nocturno. De una, yo dije, vamos a hacerle. Llegué a darme cuenta de muchas cosas. Sentía que no estaba haciendo nada por mí, que solamente me estaba destruyendo. Sentía que ya no era momento de seguir juzgando, señalando a las personas. Por mucho tiempo de mi vida también es un problema muy importante que tenemos las personas, que nos victimizamos y pensamos que la culpa es de todo el mundo, sin ver los errores que también cometemos en ocasiones. Pensaba mucho en morirme y esas cosas, ¿no? El día de hoy me quiero demasiado, me valoro. Yo mismo sé el potencial que yo tengo y sé que yo puedo llegar muy lejos, sé que merezco cosas grandes. En estos momentos llevo 1 año y 10 meses aproximadamente en el que no he consumido absolutamente ni una sola sustancia. Me considero abstemio porque no pruebo ni alcohol.
Estando en el colegio empezaron a crearse varios proyectos, entre esos pues llegó Visión Mundial a mi institución educativa. Me gustó demasiado formar parte de estos espacios, empecé a aprender muchísimo, a explotar lo que sería habilidades blandas. A partir de esto empecé a formar parte de otros espacios de participación, vocería, a nombre de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Me proyecto bastante estudiando algo relacionado con el área de la salud, porque me gustaría ayudar a los demás. Siempre es algo que lo tengo presente dentro de mí. Soy una persona a la cual siempre quiere ayudar a los demás. En la vida siempre van a haber problemas. La vida muchas veces te golpea de una manera que no te imaginas. Se trata de eso, de levantarte, de caerte, de levantarte, pero lo que marca la diferencia es no rendirte y siempre seguir de pie. Hola, soy Janio. Si yo puedo, tú puedes.